¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren muy bien. Vamos a seguir contestando la guía oficial del IPN en la materia de química. En este caso vamos a comenzar con la parte de ingenierías y ciencias físico-matemáticas. Ya saben que cualquier duda que tengan, con toda confianza pueden comentarla y les ayudo a resolver la duda. Comencemos con la primera pregunta y dice, en el NH3, ¿cuál es la hibridación del nitrógeno? Entonces, una forma muy sencilla de poder encontrar la hibridación del átomo central, en este caso es el nitrógeno, es basándonos por la cantidad de átomos unidos que tenga este átomo central. Por ejemplo, si tiene 2 átomos unidos, la hibridación es sp. Si tiene 3 átomos unidos, es sp2, 4 átomos unidos sp3, 5 sp3d y 6 átomos unidos sp3d2. Ahora, esto va más allá de los átomos unidos. Como les comenté, esto no únicamente se queda en átomos unidos. También vamos a tomar en cuenta a los pares de electrones libres que tenga el átomo central. Por ejemplo, este número 2 nos indica que el átomo central tiene 2 átomos unidos, o este número 2 también nos indica que ese átomo central tiene 2 pares de electrones libres, e incluso este número se puede repartir entre ambos, que tenga un átomo unido y un par de electrones libres. Este número 3 nos indicaría que el átomo central tiene 3 átomos unidos, o tiene 3 pares de electrones libres, o también que este número 3 se distribuye entre átomos unidos y entre pares de electrones libres. Ahora, para no estar diciendo átomos unidos y pares de electrones libres, a estos dos los vamos a conocer como entidades electrónicas. Entonces, miren, para tener una hibridación sp, el átomo central necesita 2 entidades electrónicas, que pueden ser átomos unidos o pares libres. Para tener un átomo central con hibridación sp2, necesita 3 entidades electrónicas. Para que el átomo central tenga hibridación sp3, necesita 4 entidades electrónicas. Y es la misma lógica con estos dos. Y aquí tenemos un ejemplo. Ejemplos de sp3 están los alcanos. Observen que el átomo central, que es el carbono, tiene 4 entidades electrónicas, 1, 2, 3 y 4. Y aquí lo vemos, ¿no? sp3, 4 entidades electrónicas. El nitrógeno de la amina también tiene 4 entidades electrónicas. 3 de ellas son átomos unidos, 1, 2, 3, y la otra entidad electrónica es un par libre de electrones. El alcohol éter tiene 4 entidades electrónicas, 1, 2, 3 y 4. Y el carbanión tiene también 4 entidades electrónicas, 1, 2 y 3, y este par libre es la cuarta entidad. Observen que para la hibridación sp2 se necesitan 3 entidades electrónicas. Y aquí lo vemos, el carbono de los alquenos tiene 1, 2 y 3 entidades electrónicas. No confundan las entidades electrónicas con el número de enlaces. El carbono siempre tendrá 4 enlaces, pero los puede tener como enlaces sencillos, como enlaces dobles o como enlaces triples, pero siempre van a ser 4. Entonces no es lo mismo el número de enlace al número de entidades electrónicas. Este carbono tiene 4 enlaces en 3 entidades electrónicas, entonces es sp2. El carbocatión tiene 3 entidades electrónicas. Este nitrógeno de la imina tiene 3 entidades electrónicas, 1, 2 y este par libre es el tercero. Y los carbonilos también tienen 3 entidades, 1, 2 y 3. Entonces todos estos átomos tienen hibridación sp2. Por último, si el átomo central tiene 2 entidades electrónicas, la hibridación es sp, y lo vemos aquí. Sp son 2 entidades. Y observemos que este carbono de los alenos tienen 2 entidades electrónicas, entonces su hibridación es sp. Retomando la pregunta, observamos que este átomo de nitrógeno tiene 4 entidades electrónicas, 1, 2, 3 y 4.
Con 4 entidades, la hibridación es sp3. Pregunta 2. Los metales son sustancias que se encuentran en estado y tienen fijos debido a la fuerza de atracción entre sus moléculas. Recordemos que la mayoría de los metales se encuentra en estado sólido, a excepción del mercurio, que es líquido. Entonces, la respuesta podría ser la A o podría ser la B. Ahora, una sustancia es sólida porque justamente sus partículas están muy juntas. Esto se debe a que la fuerza de cohesión o la fuerza de atracción entre ellas es muy fuerte. Y al momento en el que las partículas están muy juntas, le da tanto una forma como un volumen definido y constante. Entonces aquí la respuesta es el inciso B. El inciso A lo podemos descartar porque dice forma y color. ¿Están de acuerdo que el color no se debe a que la sustancia sea sólida? Por lo tanto lo podemos descartar. 3. Relacionar las sustancias con la característica física que le corresponda. Entonces aquí tenemos la lista de características. En la letra A hay un pequeño error, no debe de decir verduras encurtidas. La letra B dice, los componentes que la forman se observan a simple vista. Recordemos que esta característica habla de una mezcla heterogénea, porque dice que sus componentes se observan a simple vista. De las 4 sustancias que nos dan, están de acuerdo que la mezcla heterogénea es esto de aquí, las verduras encurtidas, ¿no? Se observan todos los componentes. Entonces la letra B es con el número 4. ¿Quién tiene 4B? Puede ser la B o la C. La C dice, se forman por un solo tipo de átomos. Recordemos que esto nos está describiendo básicamente a un elemento. Recordemos que un elemento es una sustancia pura porque su composición es uniforme, formada por átomos del mismo tipo. Entonces la C tiene que ir con el magnesio, 2C. ¿Quién tiene 2C? Entonces con esto ya sabemos que la respuesta es el inciso C. La letra D dice, tienen una composición uniforme, se observa una sola fase. Y eso lo podemos ver en el vino. El vino tiene una sola fase, composición uniforme, pero pues realmente tiene varios componentes. Por ejemplo, agua, algunos ácidos, algunos alcoholes. Entonces es 1D y vemos que sí corresponde. Entonces la respuesta es la C. 4. Es el número máximo de los electrones en el subnivel D. Recordemos que en el subnivel S máximo caben 2 electrones. En el subnivel P máximo caben 6 electrones. 2 por cada orbital. 2 más 2, 4 más 2, 6. Entonces en todo el subnivel acepta 6 electrones. En el subnivel D recordemos que caben como máximo 10 electrones. 2 por cada orbital. 2, 4, 6, 8, 10. Y recordemos que en los subniveles F máximo caben 14 electrones, 2 por cada orbital. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces la respuesta es el inciso C. Pregunta 5. Ordenar los anhídridos de forma descendente de acuerdo con el número de oxidación del no metal. Recordemos que un anhídrido es un óxido ácido o un óxido no metálico, y el oxígeno en los óxidos tiene un estado de oxidación de 2-. Aquí tenemos el ejemplo de un anhídrido. ¿Cómo le vamos a asignar los estados de oxidación? Lo único que vamos a hacer es cruzar estos subíndices. Este número 2 lo cruzamos hacia la derecha con un signo negativo y este número 3 lo cruzamos a la izquierda con un signo positivo. Entonces, ¿qué observan? Que la cantidad de oxígenos nos está indicando el estado de oxidación del no metal, pero siempre y cuando aquí se tenga un número 2. Si este número 2 no está aquí, este número de aquí no nos estaría indicando el estado de oxidación. Ahora, observen todas estas fórmulas. Prácticamente todas tienen el número 2. Eso nos indica que la cantidad de oxígenos sí nos está diciendo el estado de oxidación del cloro. Por lo tanto, nada más hay que ordenarlo de forma descendente de acuerdo a la cantidad de oxígenos.
Entonces el que tiene más oxígenos es el número 3 porque tiene 7 oxígenos. Entonces podría ser la B o la C. De ahí le sigue el número 4 porque tiene 5 oxígenos. 3, 4, entonces la respuesta es el inciso C. Luego le sigue el número 2 porque tiene 3 oxígenos. Y por último el número 1 porque tiene un oxígeno. Pregunta 6. Ordenar de manera ascendente las siguientes sustancias de acuerdo a su peso molecular. Entonces, en el examen siempre les van a dar la masa atómica de los símbolos que les pongan. Por ejemplo, vamos a comenzar con el óxido de azufre 6. ¿Cómo vamos a calcular su peso molecular? Lo único que vamos a hacer es separar a los elementos que tenemos en esta fórmula, ponemos cada símbolo, y vamos a contar el número de átomos. Aquí tenemos un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. Entonces ponemos 1 y 3, y esto lo multiplicamos por la masa atómica, que es lo que nos da el problema, de cada símbolo. Hacemos la operación y este resultado lo vamos a sumar. Entonces nos queda de 80 gramos por mol. Es lo mismo con el óxido de aluminio. Tenemos 2 átomos de aluminio, 3 átomos de oxígeno, multiplicamos por la masa atómica. El del aluminio, pues como podemos observar, es 27, oxígeno es 16. Multiplicamos y este resultado lo sumamos y nos queda de 102 gramos por mol. También con el ácido carbónico ponemos a los elementos, ponemos el número de átomos, multiplicamos por la masa atómica que la da el problema, sumamos los resultados y nos queda de 62 gramos por mol. Y por último el nitrato de sodio. Contamos el número de átomos, multiplicamos por la masa y estos resultados los sumamos y nos queda de 83 gramos por mol. Entonces, recordemos que el del óxido de azufre 6 es de 80, óxido de aluminio es 102, ácido carbónico 62 y nitrato de sodio 83. Nos pide ordenar de manera ascendente. Entonces el primero es el ácido carbónico, que es el número 3. Puede ser la C o la D. Luego le sigue el óxido de azufre 6, que es el número 1. 3, 1, entonces la respuesta es el inciso D.